Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, un tema que nos atañe a todas y a todos, a las familias, a la sociedad. Vamos a hablar del tema de los cuidados. ¿Qué implica los cuidados desde el punto de vista de las familias, pero también desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista normativo? Costa Rica, al igual que el resto del mundo, es una tendencia global, empieza a atravesar un proceso paulatino hacia el envejecimiento de la población. Esto implica una serie de retos, de desafíos que en materia de políticas públicas, pero también de educación, de sensibilización acerca de esta temática, nos plantea una serie de retos como sociedad. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados y lo vamos a hacer con tres personas especialistas en este tipo de temas que han desarrollado procesos de investigación y que tienen un proyecto, una iniciativa muy importante. Vamos a comenzar presentando a la profesora Ana Lucía Fernández. Ana Lucía, bienvenida a Huellas. Hola Jaime, muchas gracias por este espacio. De parte de la Red de Transformación de los Cuidados, agradecemos su interés, ¿verdad? Por apoyar estas iniciativas y poder conversar de este tema tan relevante en este momento actual. Ana Lucía Fernández es PhD con énfasis en sociología por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Es Premio Nacional por la Igualdad y Equidad de Género Ángela Acuña Brown, edición 2022-2024, en Costa Rica por su tesis doctoral, por el trabajo que desarrolló en su tesis doctoral. Actualmente es investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, donde desarrolla 2 investigaciones sobre migrantes que buscan protección internacional y mujeres migrantes, trabajadoras domésticas y su derecho al cuidado. Se ha desempeñado como profesora en la Maestría de Violencia de Género de la UNED y ha impartido cursos en la Escuela de Sociología y en los másters de Género y Educación de la Universidad de Costa Rica. Trabajó como investigadora del Instituto de Estudios de Género de la UNED por 15 años y lideró un proyecto de investigación en el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Además, es directora de tesis a nivel de licenciatura, de máster y doctorado tanto en Costa Rica como en Argentina. Tiene diversas publicaciones sobre trabajo de cuidados y trabajo no remunerados, encuesta y diarios de uso de tiempo, migración y movilidad humana con perspectiva de género, feminización de la migración, familias transnacionales, derechos humanos y derecho humano al cuidado e incorporación de la perspectiva de género en la educación superior. Ana Lucía, de verdad que es un lujo contar con usted y sus compañeras el día de hoy en este espacio. Creo que es muy importante comenzar a sensibilizarnos más todavía sobre este tema. Para iniciar, me gustaría preguntarle algo pues básico, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajo de cuidados y cómo podemos diferenciar el trabajo de cuidados con el trabajo doméstico? Bueno, sí, muchas gracias, Jaime. Creo que esa es la pregunta fundamental y primera, porque yo tengo esta impresión de que últimamente este tema de los cuidados está como de moda, pero realmente hablamos mucho de o sea, usamos mucho la palabra, pero realmente no profundizamos en qué estamos hablando, ¿verdad? Pues bueno, esta palabra o este concepto que le definimos como trabajo de cuidados es como decir el último eslabón, ¿verdad? De un debate que viene desde los años 70, sobre todo dentro del movimiento feminista, especialmente de las feministas marxistas. Porque en aquellos tiempos, ¿verdad? En los 70 se hablaba de que la mujer estaba, digamos, oprimida a lo interno de la familia, ¿verdad? Y esto a raíz del trabajo doméstico, el trabajo doméstico en general, porque, digamos, según las visiones marxistas del sistema capitalista, el hombre sale a trabajar asalariadamente, le sé que gana el salario, valga la redundancia, pero la mujer del proletariado, por así decirlo, se quedaba dentro del hogar
y en ese sentido ya no tenía autonomía económica, no tenía ningún derecho, estaba relegada, ¿verdad?, al esposo. Entonces fue como en los años 70 que se empieza a dar esta discusión y a hablar de la división sexual del trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, verdad? A las mujeres se les da estos roles de reproducción de la vida, por así decirlo, por un tema de la reproducción biológica. Entonces, con esta idea que es biologicista, como les decía, como les digo, se establecía la idea de que la mujer tiene que estar en la casa y no puede salir a trabajar, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, este debate va evolucionando y vamos viendo cómo a través del movimiento feminista se van alcanzando derechos para las mujeres, por ejemplo, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, en la educación, acceso a derechos sexuales y reproductivos, acceso a la participación política de las mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces fuimos viendo ese avance de las mujeres incorporándose en la esfera pública, pero al mismo tiempo eh, no sucedió lo mismo con los hombres, ¿verdad? Los hombres siguieron trabajando en el espacio público, pero no fueron aportando hacia y lo interno del hogar. O sea, estos roles de género quedaron exactamente igual. Entonces, ¿qué pasó? Pues dobles cargas de trabajo para las mujeres que salían a trabajar, ¿verdad? A estudiar, etcétera, etcétera, pero seguían manteniendo el hogar, por así decirlo. Y obviamente no todas las mujeres somos iguales y si yo soy de una clase acomodada, puedo contratar, externalizar ese trabajo doméstico, ¿verdad? Contratando una trabajadora doméstica, por ejemplo, pero si yo soy de una clase más vulnerable, no tengo esa posibilidad, con lo cual no tengo otras manos que me ayuden, ¿verdad? A salir adelante, a poder trabajar porque tengo que cuidar a mis hijos, a mis hijas, o a una persona con discapacidad, un adulto mayor. Entonces, de esa forma se me ve obligada, ¿verdad? A tener que hacer ese trabajo, porque lo fundamental de este tipo de trabajo es que es esencial para mantener la vida, para sostener la vida, ¿verdad? Decimos que que claro, necesitamos en un hogar dinero para poder comer, pero ¿quién cocina ese pollo, por así decirlo? ¿Verdad? No podemos comer el pollo crudo, entonces, ¿quién se encarga de todo lo que implica hacer, digamos, cocinar esos alimentos, limpiar, lavar, planchar? Y en ese sentido, estas actividades que estoy diciendo, las conseguimos como trabajo de cuidados indirecto, ¿verdad? Porque son todas estas actividades que hacemos para mantenernos con bienestar en nuestro hogar, para que los niños puedan salir a estudiar con un estómago lleno, con ropa limpia, igual que el esposo, la esposa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también está el cuidado directo, que ya es la atención directa, ¿verdad? De otra persona que implica también afectos y un trabajo emocional que no está tan considerado en otros tipos de trabajo, porque lo importante en el trabajo de los cuidados es que hay una relación o un vínculo relacional, porque de una otra forma estamos cuidándonos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trabajo de los cuidados, creo que hay dos cosas que son muy importantes de contemplar. Una, que lo consideramos trabajo porque son actividades que se le pueden delegar a una tercera persona. Es decir, usted no puede delegarle a alguien el estudio, ¿verdad? Yo tengo que estudiar yo misma para un examen, ¿verdad? No le puedo decir a otra persona que estudie por mí. Sin embargo, sí le puedo delegar el trabajo de cocinar el pollo, de lavar la ropa, de cuidar al niño a otra persona, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio muy importante que de hecho se usa también en las encuestas de uso del tiempo. Y la otra es que involucra facetas materiales e inmateriales que, para realizarlo, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, engloba una parte material, física, engloba una parte económica, porque puede ser que lo hagamos de forma voluntaria, pero también de forma pagada. Y también, como les decía, implica un vínculo relacional cargado de efectividad, de emocionalidad, ¿verdad? Y del desarrollo de sentimientos. Como les decía, se puede hacer de diferentes formas. Generalmente cuando hablamos de este trabajo,
nos abocamos a pensar en el hogar, ¿verdad? Todo lo que sucede dentro del hogar. Pero realmente existen tres facetas, ¿verdad? Uno que se hace dentro de los hogares, como decíamos, la mamá, ¿verdad? La hermana mayor, la abuelita, etcétera, etcétera, que generalmente están cuidando sin ninguna remuneración económica, que lo hacen de manera voluntaria o obligada, por así decirlo. Pero también está ese trabajo que se hace dentro de los hogares que sí es remunerado, que aquí entran todo el tema del trabajo doméstico remunerado, las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Que generalmente, por ejemplo, en Costa Rica es el salario más bajo que existe, es el de la empleada doméstica y que tiene que ver con ese trabajo que es invisibilizado, porque ser feminizado y porque se sucede dentro del hogar. Pero también está todo el trabajo de cuidados relacionado o que está inserto en el mercado. Y aquí nos estamos hablando, digamos, todo el tema de servicios de salud, de educación, ¿verdad? Porque todo, por ejemplo, todo lo que está asociado a la educación, al cuidado de niños y niñas, se envuelve en este gran abanico de cuidados, pero también todo lo que son los centros médicos o profesionales dedicados a servicios médicos, por ejemplo, porque también tiene que ver con ese cuidado de la vida, ¿verdad? Porque en tanto que somos vivos, somos seres vulnerables y por eso necesitamos esos cuidados. Uno de los hitos, desde el punto de vista, si se quiere, antropológico de la socialización, del carácter de lo humano, es precisamente la capacidad del cuido entre las personas. Es decir, el hecho de protegernos, como usted bien lo decía, es algo que trasciende, y usted lo explicaba muy bien, que trasciende el ámbito familiar, es algo social. La sociedad debe cuidarse, debe protegerse para que la sociedad pueda reproducir sus estructuras y sus lógicas, sean cuales sean y tengan las características que tengan. Es algo inherente. Y sobre todo, como lo decíamos al principio, cuando una sociedad empieza a tener una serie de características en las cuales demanda por llámese la carga laboral, llámese las dinámicas de explotación de la lógica capitalista, llámese el envejecimiento de la población, llámese las prácticas o las actividades cotidianas de esa sociedad, los cuidados se convierten en algo fundamental que no solamente deben garantizarse en función de una perspectiva individual, sino más bien generar una conciencia social que se traduzca en políticas públicas, en normativa y sobre todo, y en esto juega un papel determinante, lo educativo. ¿Qué rol juega la educación y qué estamos haciendo para formarnos y para formar a las niñas, a los niños, a los jóvenes en función de las características y de la necesidad que tiene vamos a ver, esta demanda social del cuidado entre unos y otras, entre unas y otras? Quiero preguntarle por un concepto que es el de corresponsabilidad de los cuidados y también una categoría pues específica dentro de las teorías que tienen que ver con los cuidados, que es el del diamante del bienestar. Claro, de hecho, este comentario que hacías va muy de la mano de esto. Bueno, como yo les decía, en Costa Rica y a nivel latinoamericano, esto sucede mucho en sociedades con regímenes de bienestar familistas. Esto quiere decir que son regímenes de bienestar donde se centra mucho, por así decirlo, el bienestar en las familias. Por ejemplo, esta idea de regímenes de bienestar viene de Spin Anderson y él siempre hablaba de que el bienestar se tiene que distribuir dentro de una sociedad dentro de tres actores, el Estado, el mercado y la familia. Sin embargo, perdón, el Estado, el mercado, digamos, la sociedad civil, la comunidad, las organizaciones. Sin embargo, digamos, la relectura feminista de este régimen de bienestar dice, bueno, ¿y qué pasa con los cuidados, verdad? El cuidado también está dentro de este bienestar y se ha visto que dentro de estas sociedades, por ejemplo, que tienen, culturalmente son, por así decirlo, más católicos, ¿verdad? Hay una asociación ahí, por ejemplo, al sur de Europa, como España, Italia, Francia, todos estos países, se insta más a este tipo de regímenes como es en Latinoamérica, donde muy buena parte de ese bienestar se le da la responsabilidad a las familias, ¿verdad? Y en este caso, los cuidados, también se le dan a las familias, se le recarga más
Pero cuando vemos los datos de las encuestas de uso del tiempo, vemos que dentro de la familia a quienes se les recarga más es a las mujeres, ¿verdad? Entonces, y esto es un tema que también tiene una carga cultural, ¿verdad? Que hace que haya, digamos, una maternidad asociada a este cuidado, ¿verdad? Donde las mujeres nos obligamos o socialmente, ¿verdad? Nos sentimos en la obligación de ser las sacrificadas para cumplir este rol, ¿verdad? De cuidados. Entonces, la propuesta de la corresponsabilidad social de los cuidados es empezar a cambiar ese discurso, ¿verdad? Y esa práctica y decir, bueno, este cuidado que hacen las mujeres dentro de las familias es vital para la reproducción social y del sistema. Entonces, ¿por qué los otros actores de la sociedad no participan en igual manera para que así todos y todas, cuidemos, ya sea, digamos, en el mercado, en la empresa privada, pensemos en opciones de cuidados para en las transnacionales, en empresas grandes, etcétera, porque no hay un centro, ¿verdad?, de niños y niñas, ¿verdad?, para sus empleados, que esto además genera una economía, ¿verdad? Porque ahí se van a contratar en personas empleadas que van a tener mejores ingresos. De esta forma también las mujeres van a poder tener más tiempo para trabajar o para estudiar. También el Estado que participe con servicios de cuidado, con licencias de tiempos, etcétera. Sabemos que hay una iniciativa como la Recudi, pero dista de ser una iniciativa universalista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos proponiendo este diamante de bienestar, que es distribuir estos cuidados que se conciben como bienestar de forma equitativa de entre todos estos actores y que no sea solo una carga para las mujeres, o sea, para las familias, y en las familias nos referimos a las mujeres y también ver cómo los hombres participan dentro de los hogares, ¿verdad? Ese será otro gran reto. Entonces, creo que con eso respondo, ¿verdad? La pregunta. Claro, claro que sí. Y ahora que usted hablaba de las políticas públicas y del rol del Estado, de la sociedad civil y del mercado, de las empresas, de los espacios laborales que son determinantes para poder garantizar estos cuidados, y, al igual que el Estado y la sociedad civil, le quiero preguntar por los aspectos que, según su criterio, deben integrar las políticas públicas, las políticas en general de los cuidados y su relación con los sistemas integrales de cuidado. ¿Cómo podemos relacionar eso y qué características, qué elementos deben tener? ¿Cómo se puede robustecer esas políticas públicas o crearlas incluso? Y sobre todo porque Costa Rica, y eso desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho constitucional, ¿verdad? Costa Rica está comprometido por medio de tratados y convenios a establecer políticas públicas y acciones en este tipo de aspectos, que es fundamental y que es una obligación, es un derecho humano. El derecho al cuidado es un derecho humano. Mm. Sí, de hecho, gracias por hacer esa pregunta porque justamente hace unas semanas, el 7 de agosto creo que fue, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los cuidados es un derecho humano y que es un derecho autónomo. Entonces, que los estados tienen que, ¿verdad? Empezar a caminar hacia la consolidación de estos sistemas integrales de cuidados que al final este es un concepto que se está usando, ¿verdad? Desde muchos frentes, que están trabajando en este tema, porque la idea es ver o determinar o identificar qué dentro de cada estado, por ejemplo, en Costa Rica, qué políticas ya tenemos que están relacionadas con el tema de cuidados y de qué forma empezar a articular unas con otras. Entonces yo les decía que el cuidado no solo incluye, ¿verdad?, el cuidado de niños y niñas, pero también incluye cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad, cuestiones de educación, como usted decía, para cambiar, ¿verdad?, esos tradicionales roles de género. Entonces, para eso, la idea es empezar a como concatenar
estas diferentes iniciativas en un sistema. De hecho, en Costa Rica hay uno que se llama el SINCA, ¿verdad? El Sistema Nacional de Cuidados, que la idea de esta iniciativa es empezar a articular lo que ya tenemos. Y para ello, por ejemplo, también hay o sea, este CINCA está fundado en una política nacional de cuidados de personas adultas, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, hay un papel fundamental de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero también del CONAPAN, que trabaja con adultos mayores, y etcétera, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se da esa concatenación. Pero en general, los componentes de los sistemas integrales de cuidado, yo diría que son cinco. Lo primero es la creación o ampliación de servicios, ¿verdad? Ya sea, les decía, servicios que provea el Estado o el mercado, ¿verdad? Más centros de cuidados para niños y niñas de 0 a 6 años, pero también más centros de cuidado para adultos mayores, ¿verdad? Centros diurnos y de estancias largas, personas con discapacidad. Que no solo sea una cuestión de Estado, como les decía, pero que también el mercado se involucre y también la empresa privada. Por otro lado, está lo que son las regulaciones laborales y calidad de los servicios, ¿verdad? Que eso quiere decir mucho todo lo que se ha hecho en términos de licencias. Por ejemplo, sabemos que existe la licencia por maternidad, hasta hace muy poco se dio una licencia por paternidad que no cumplen los mismos 4 meses que la mujer, pero bueno, es un avance, pero se necesita más. O tal vez también transferencia de tiempos, permisos, por ejemplo, para que el señor o la señora pueda decir, tengo que ir a recoger a mi chiquito al kinder y vuelvo, por ejemplo, o surge una emergencia porque hay que ir al hospital, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de tiempos para el cuidado deberían ser no solo como buenas voluntades de los patronos, sino ya como legislación establecida o también transferencias económicas, que esto es que empresas le dan subsidios a sus empleados para que con esos subsidios ellos puedan, por ejemplo, pagar un centro de cuidados para sus niños mientras ellos trabajan, cosas de este tipo. Luego está lo que es la formación y profesionalización, y ahí hay todo un tema de cómo incorporamos, por ejemplo, en las universidades el tema, ¿verdad? Cómo hacer de este trabajo un trabajo de profesionalización, de técnicos, ¿verdad? Para personas cuidadoras. Por ejemplo, la UNED tiene un técnico para para el cuidado de personas adultas mayores. El INA también tiene algunas iniciativas en este sentido. También yo pienso en carreras universitarias sobre administración de centros de cuidados, ya sea, ¿verdad? Para estancias largas, de adultos mayores, niños y niñas, etcétera. Como ven, todos los ejemplos que estoy dando, lo que quiero que vea es que detrás de eso también hay una economía de cuidados, ¿verdad? Entonces, no es solo que vamos a ir a cuidar gente porque somos buenos y el bienestar, claro que sí, todo esto es importante, pero también vean que lo que está detrás es generación de empleo. ¿Verdad? Que mucho falta en nuestro país y son actividades que todas las personas pueden realizar, ¿verdad? Podemos profesionalizar y ser aún mejor en el tema de cómo cuidar, pero a la medida que somos seres humanos, todos podemos cuidar, a eso me refiero, ¿verdad? Por otro lado está la generación y gestión del conocimiento, ¿verdad? Es cómo articular, les decía, como es un sistema. ¿Cómo hacemos para involucrar la tecnología para empezar a articular todos los datos, por ejemplo, que tiene la caja, que tiene la Recude, que tiene el IMAS, que tiene el PANI, ¿verdad? Para empezar a articular y empezar a ver estas políticas que siempre se han visto como aisladas, unas van por ahí, otras por allá, sino como un sistema articulado con datos, ¿verdad? Que todos estemos viendo qué estamos haciendo y cómo mejorar los servicios, etcétera, etcétera. También se habla del uso de tecnologías para conectar la oferta y demanda de servicios y profesionalización de los cuidados. Por ejemplo, la realización de apps, no sé, de servicios de cuidado, donde puedan estar los oferentes con la gente que demanda ciertos tipos de cuidados especializados o no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de iniciativas. Y por último, está la comunicación para el cambio cultural. ¿Qué es esto? Fundamentalmente lo que usted decía al principio, la educación, ¿verdad?
cómo cambiamos esos patrones culturales asociados a la tradicional división sexual de trabajo y los roles de género para que más hombres participen, porque como les digo, de todo esto que les vengo diciendo, que les digo, esto podría generar empleo también para hombres y para mujeres, ¿verdad? Lo que quiero decir es, empezamos a cambiarle esa forma de cómo hemos visto siempre los cuidados como algo asistencialista que hacen las mujeres, que le vamos a dar un poquitito de plata por acá para que lleven el servicio como puedan y no como una forma de generar empleo, de disminuir la desigualdad, ¿verdad? Incorporar a las mujeres y de desasfixiar a las mujeres en ese sentido de estos trabajos para que ellas puedan participar, para que puedan ganar su propio dinero y para consolidar mejor y mayor autonomía para las mujeres, pero al mismo tiempo un mayor cuidado o mayor calidad de los cuidados para todas las personas en una sociedad. Esos elementos que usted señala acerca de lo que deben ser un conjunto de políticas o acciones que el Estado y el mercado y la sociedad civil deben asumir para garantizar este derecho humano al mercado, lógicamente implican, como usted lo decía, un contenido económico para poder dotar de Ujú, eficacia jurídica ese derecho. Y ese contenido económico tiene que ver con el rol del Estado como redistribuidor perdón, como su rol de redistribuidor de la riqueza, ¿verdad? El Estado redistribuyendo la riqueza en función de las necesidades de la sociedad, que es algo que ujú, en el contexto que vivimos de este capitalismo global, pues ha venido como retrotrayéndose esa función del Estado, lo cual es muy lamentable. Y cuando usted decía, digamos, cuando usted nos explicaba todas estas acciones o iniciativas o políticas o elementos que deben tener las políticas públicas en función del cuidado, pensaba en el proyecto de ley de las jornadas de 12 horas, por ejemplo. claro. Este nefasto proyecto, ¿cómo se concilia con el derecho humano a los cuidados, verdad? Simplemente es insostenible. Es algo que uno considera que es un retroceso, no solo en materia normativa, sino que, como suele ocurrir, a las personas que más va a afectar por la estructura de la cultura, de la sociedad en la que vivimos, es a las mujeres. Y esto va todavía a ensanchar las diferencias, los procesos de discriminación, la falta de acceso a la educación, a la integración a la economía activa del país, etcétera, etcétera. Quiero volver al tema del derecho humano del cuidado. ¿Qué importancia tiene el haber reconocido este derecho y sobre todo cómo se puede traducir esto en el corto y mediano plazo para la sociedad costarricense? Es decir, ¿qué vamos a tener que hacer como sociedad ahora que existe esta resolución de la Corte Interamericana, esta forma de colocar el cuidado como un derecho humano? Es el gran reto. Bueno, que hablábamos de que el cuidado es un derecho humano, es cierto, es una estrategia que se ha hecho a nivel latinoamericano y valga decir que es en Latinoamérica donde donde hemos sido vanguardia con este debate y hemos alcanzado, como usted decía, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo constató como un derecho humano autónomo. En tres sentidos, el derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse. ¿Qué quiere decir eso? El derecho a cuidar, ¿verdad? El yo poder decidir voluntariamente cuidar a alguien y no por obligación. No estamos diciendo que las mujeres tienen que dejar de cuidar, ¿verdad? Estamos diciendo que las mujeres tengan la posibilidad y la oportunidad de escoger qué quieren hacer con sus vidas. ¿Verdad? Y para eso necesitamos de una red y una estructura social, que nos permita, ya sea por el Estado, el mercado, redes, lazos afectivos, ¿verdad? Lograr ese derecho de yo como mujer o como hombre o como adulto, escoger, que quiero cuidar a mi abuelita, a mi mamá o a mi hija, ¿verdad? Este, pero al mismo tiempo es el derecho a ser cuidado, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Dependemos de estas mujeres que sacrifican por los otros, ¿verdad? Y ellas son las que cuidan, pero siempre bajo una ética, yo lo llamo una ética reaccionaria del cuidado, ¿verdad? Donde ellas también tienen unas cargas mentales, ¿verdad? Muy fuertes,
unas cargas físicas, ¿verdad? Entonces, al final, ellas no están bien cuidadas porque no tienen cuidado para, pues, tiempo para sí mismas, y ahí estamos hablando de autocuidado. No pueden cuidar bien a los otros porque tienen este montón de demandas, ¿verdad? Imagínense una madre soltera de una clase vulnerable con tres, cuatro hijos, ¿verdad? ¿Cómo se las agencia para lograr este tipo de cuidados? Entonces, por eso son tres derechos en una misma línea: el derecho a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado, ¿verdad? Y el autocuidado también implica todo esto de tener tiempo libre, tener tiempo para, por ejemplo, hacer ejercicios, para poder hacer cosas para mí, para yo cuidarme, para estar también bien para otros, ¿verdad? Pero por eso decimos que lo que refuerza este trabajo son las encuestas de uso del tiempo, que ya lo van a ver con otra de mis compañeras en otro podcast. Este, pero el factor tiempo o el indicador tiempo es fundamental porque ahí vemos que en la medida que usted tenga más tiempo libre, como más bienestar tiene. Y en la medida que usted menos tiempo tiene para usted, está, por así decirlo, más explotado, ¿verdad? Y eso se ve en esas encuestas. Entonces, ¿cómo lograr el acceso a eso? Bueno, esa es esa es la utopía, ¿verdad? Ya habíamos hablado, digamos, de los sistemas integrales de cuidado, de políticas específicas que se están haciendo en ese sentido, pero a mí me parece que lo más importante, como todo, es el financiamiento. Y el problema más grande que tenemos ahora es que quienes hacen gobierno y quienes hacen política, tienen nociones todavía muy tradicionales y muy machistas sobre la realidad de nuestro país y siguen consiguiendo esto como una cosa de mujeres. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la red de cuido, la RECUDI, es un proyecto muy ambicioso que tiene mucho potencial, pero no termina de arrancar porque fue, por ejemplo, fue adscrito a Limas, ahora ya está en el PANI, ¿verdad? Pero esto quiere decir que es solo para personas en condición de pobreza. Entonces, si usted recibe el servicio y ya se pone a trabajar, entonces salió de esa condición de pobreza, entonces le quitan el servicio y vuelve a caer en la pobreza y no puede salir a trabajar porque no tiene quien le cuide al chiquito. Entonces, este tipo de iniciativas, sí, que si bien son buenas, siguen siendo problemáticas porque los fondos, por ejemplo, de la RECUDI, dependen totalmente del FODESAF, ¿verdad? Y se dice, digamos, han habido iniciativas por incrementar el monto del FODESAF de la RECUDI, sin embargo, el FODESAF lo siguen desfinanciando. Entonces, por más que usted aumente el porcentaje que le corresponde a la RECUDI, el fondo lo están achicando. Y este tipo de cosas no permite ver que estas iniciativas son iniciativas concatenadas, ¿verdad?, a generar mayores y mejores ingresos para las familias, en este caso pobres, ¿verdad? Incorporación de mujeres al trabajo, niños cuidados de una forma más responsable, por así decirlo, pero no vemos esa concatenación de elementos que generan economía de los cuidados. Que esto, si ustedes se ponen a ver en países del norte global, sí sucede, ¿verdad? Como decir, los países más progresistas en este sentido, por decir, Suecia, Noruega, Finlandia, incluso Alemania, hay mucho de esto y entonces vemos cómo un gran porcentaje de su población trabaja y se desarrolla en este tipo de economías. Quiero terminar esta primera parte preguntándole, profesora Ana Lucía Fernández, acerca de exactamente, y tiene relación con esto último que usted decía, ¿cuáles son las principales limitantes, cuáles son los principales desafíos que enfrentan precisamente estas políticas o estas iniciativas, estas acciones, esos proyectos que tienen que ver con el tema de garantizar el derecho humano al cuidado en nuestro país? ¿Cuáles son los obstáculos que debemos superar como sociedad? Bueno, a mí me parece que ya esto es una opinión muy personal, pero como le decía, yo creo que para que esto realmente suceda,
como quisiéramos. Vuelvo al inicio, todos los actores de la sociedad deben de participar, Estado, empresa, comunidad, hombres, ¿verdad? Esa redistribución de los cuidados y para eso se necesita un proceso muy fuerte de reeducación, ¿verdad? De este cambio cultural, de no verlo como una cosa de mujeres, de verlo como un plan para disminuir desigualdades estructurales en nuestro país, porque si usted ve los datos con perspectiva de género, hay más mujeres desempleadas, hay más jóvenes ninis, el 75% de los ninis son mujeres. Hay más mujeres fuera de la fuerza de trabajo, o sea, alrededor de más de 1 millón de mujeres mayores de 15 años están por fuera de la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que ni siquiera tienen la posibilidad de trabajar. Entonces, todos estos indicadores, digamos, más económicos de desempleo, de informalidad, de subempleo, desigualdad, están vinculados con el tema de género y esto hasta lo está diciendo la OCDE en todos los informes sobre Costa Rica que nos envían y dicen, el tema de la red de cuidado de los cuidados es fundamental para cambiar este tipo de iniciativas, pero en la medida que quienes llegan al gobierno, quienes están en el parlamento, sigan con una visión familista, tradicional de que la mujer está en la casa y que el hombre tiene que hacer, salir a trabajar, en la medida que esa, digamos, visión cultural no se transforme, es muy difícil cambiar las políticas públicas en la dirección de una corresponsabilidad social de los cuidados, porque creo que estos discursos muy tradicionales lo que tratan de imponer es una visión de que se le está quitando el valor femenino a las mujeres o cosas de este tipo, pero a mí me parece que aquí no se le está obligando a nadie, sino se le está dando la posibilidad a estas mujeres de escoger, ¿verdad? Nadie las está obligando a no salir digo, a quedarse en la casa o no, sino a tener posibilidades para escoger. Entonces, creo que esto, de la redistribución de los cuidados es fundamental y el papel cultural, educativo es fundamental. Por otro lado, hablamos también de revalorizar los cuidados y esto es otro tema que viene con lo cultural, empezar a poner el tema de que el trabajo de los cuidados es igual de relevante que el trabajo para el mercado, por así decirlo, el trabajo remunerado, porque sin el otro no se sostiene, ¿verdad? Y eso es también sumamente difícil porque si ustedes ven los trabajos mejores, digo, sí, mejor pagados, son trabajos asociados a la masculinidad y los peores pagados son asociados a estos trabajos que son considerados como femeninos. Entonces es empezar a darle como dignidad, valor social, cultural y económico a este tipo de trabajo. Por eso también es muy importante la profesionalización de estos trabajos, ¿verdad? No solo para que se incremente el valor en el mercado de estos trabajos, sino porque ese valor económico al mismo tiempo representa ese valor social y cultural que le da una sociedad a los trabajos. Y por último, creo que es romper, o sea, nosotros hablamos de reformular los cuidados y es posicionar el hecho de que los cuidados no son una cuestión de mujeres, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Romper este nudo estructural de las relaciones de género. Y esto lograría, o sea, no solo niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, con mejor cuidados en nuestra sociedad, ¿verdad? Con mayores habilidades, mayores recursos para ser ciudadanos enteros, ¿verdad? Sobre todo los niños cuando crezcan, pero también es un tema de autonomía, ¿verdad? Para las mujeres y un goce efectivo de derechos, porque en la medida que usted tiene tiempo para hacer lo que usted realmente quiere, necesita, puede hacer, digamos, ahí se va midiendo su dignidad como ciudadano, ¿verdad? Y el acceso a los derechos que usted puede ejercer o no. Entonces creo que por eso es fundamental y como te digo, el cambio cultural es fundamental, creo que eso es lo más difícil. Eso y acompañado de financiamiento para estas iniciativas.
porque sin, ¿verdad? Sin la plata es muy difícil hacerlo, pero creo que también es un juego o un compromiso o una negociación que se debería dar entre diferentes actores, ¿verdad? No solo el Estado, como les decía, el mercado es esencial, la empresa privada, ver de qué forma todos pueden empezar a articular y empezar a poner de su, ¿verdad? Su expertise o de su espacio para empezar a lograr este sistema de cuidados que hablábamos al principio. La salud pública, garantizar la salud pública pasa por garantizar el derecho a los cuidados y en este sentido la educación, la cultura y dentro de la educación cívica y los estudios sociales juegan un papel determinante. Profesora Ana Lucía Fernández, doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, Alemania, actualmente investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, especialista en temas que tienen que ver con las migraciones, con los cuidados, con el género. Muchísimas gracias. E integrante de la Red Interuniversitaria de Estudio y Transformación de los Cuidados, RIETQ. Muchísimas gracias por haber participado en Huellas. Muchas gracias, Jaime, y espero que no sea la última. Que esté muy bien. Gracias y claro, las puertas de este espacio están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo. Bienvenidas nuevamente a su espacio Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. En esta segunda parte de este programa, en el cual estamos analizando el tema de los cuidados y conociendo una iniciativa interuniversitaria muy interesante en la cual vamos a explorar su organización, sus propósitos, su integración, cuáles objetivos se plantean. En esta segunda parte vamos a hablar con una persona también especialista en este tipo de temáticas y a quien tengo el honor de presentar. Natalia Dobles Trejos, bienvenida a Huellas. Muchísimas gracias. Muy amable. Natalia Dobles Trejos es bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, es licenciada en Ciencias Políticas por esta Casa de Enseñanza, es egresada de la Maestría Profesional en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, ha hecho una serie de especializaciones internacionales con la Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO, en políticas de cuidados con enfoque de género, también con esta misma instancia ha hecho especializaciones que tienen que ver con las violencias por razones de género. Está cursando un diplomado superior o ha cursado un diplomado superior en evaluación y políticas públicas y toma de decisiones en la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo de Argentina y es estudiante de la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollo de esta casa de enseñanza. Se ha desempeñado, entre muchas otras cosas, como investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE, de la UNED, en el área de políticas públicas, género, feminismos, regímenes de bienestar, derechos humanos y cuidados. También forma parte del coro sinfónico. Ha sido ponente en instancias internacionales y nacionales, ha coordinado procesos de investigación en estos distintos niveles, en lo nacional e internacional. Y hoy tenemos el gusto de conversar con Natalia. Muchísimas gracias nuevamente. Y para comenzar, ¿qué es la Red Interuniversitaria de Estudio y Transformación de los Cuidados, la RIETQ, y quiénes la conforman? Bueno, la Red Interuniversitaria de Estudio y Transformación de los Cuidados eh, está conformada por las universidades de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Estas universidades hemos decidido trabajar conjuntamente para visibilizar la importancia de los cuidados como un derecho humano en tres sentidos: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. Con esta iniciativa buscamos generar conciencia sobre la centralidad del trabajo de cuidados, que es un tema tradicionalmente que ha recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres de distintas edades, de distintos contextos sociales, etnias y situaciones socioeconómicas, limitando
De esta forma, el acceso a su educación, al empleo, a la autonomía económica, al trabajo libre y a otras oportunidades de desarrollo personal. Eh, por eso nosotros tomamos también el antecedente de la encuesta del uso del tiempo facilitada por el INEC del 2022, donde en resumen se tiene en cuenta que el tiempo efectivo promedio, así como el tiempo social promedio, evidencian que se mantienen las brechas por sexo, ya que somos las mujeres quienes dedicamos una mayor cantidad de tiempo efectivo por semana al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados, aunque esta brecha entre la encuesta del 2017 y la encuesta del 2022 se mostró que tuvo una baja en la brecha de género. Esto no es una baja considerable que vaya en favor de los derechos de desarrollo y autonomía de las mujeres de distintas situaciones económicas, sociales y etarias. En este sentido, nuestra red se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 5, que es el que habla de la igualdad de género, el ODS 8, que trabaja, que habla sobre el trabajo decente y crecimiento económico, que es contribuyendo activamente a la transformación de este sistema hacia uno que sea más inclusivo, más equitativo y accesible para toda la población. Nosotras consideramos que el trabajo de cuidados comprende dos tipos de actividades superpuestas, que ya lo mencioné anteriormente, son las actividades de cuidado directo, personal y de relación, como dar de comer a un bebé o cuidar a una persona de la familia, a un cónyuge, a una persona con alguna situación de discapacidad o enfermedad, y las actividades de cuidado indirecto que se relacionan con el cocinar los alimentos y la limpieza del lugar que se habita o también los lugares comunes como lugares públicos o los lugares de trabajo. A veces es remunerado, pero la mayoría de las veces, en los casos de muchas mujeres, niñas y adolescentes, es de manera no remunerada. Este trabajo se realiza dentro como fuera del mercado. Dentro del hogar, bueno, ya lo mencioné, de forma remunerada o voluntaria, por miembros de la familia o incluso como por organizaciones de beneficencia lideradas por mujeres o también por acuerdos vecinales. Y en el mercado laboral, de manera remunerada, pero no reconocido como un trabajo profesional o técnico. Por estas razones hemos decidido unirnos varias compañeras y que integramos la red. Las voy a mencionar. Las integrantes de esta red somos, bueno, mi persona, a Natalia Dobles del SIC de UNED, la compañera Ana Lucía Fernández Fernández, también del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo de la UNED, la compañera Marcela Pérez Rodríguez, que es colega también del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Juliana Martínez Franzoni, que fue una de las impulsoras de esta iniciativa en el 2023, que trabaja, es profesora, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, que trabaja en el Centro de Investigación de Estudios Políticos, la compañera Nancy Piedra Guillén, que es la directora actual de la Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica, quien también fue una de las impulsoras de esta red, junto con Juliana Martínez, la compañera Laura Rivera Alfaro, también de la Universidad de Costa Rica, que labora como docente investigadora de la Escuela de Trabajo Social, la compañera Adriana Monge Arias, colega e investigadora y docente de la sede San Ramón de la Universidad de Costa Rica, Ana Cecilia Escalante, docente de la Maestría Centroamericana de Sociología de la UCR, la compañera estadística Irma Sandoval Carvajal del Instituto de Estudios de la Población de la Universidad Nacional. También está la colaboradora Sharon Rodríguez Brenes, también del IDESPO de la Universidad Nacional, la compañera María Leonela Octavia Jiménez de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, quien es profesora y docente y colabora también en investigación sobre trabajo, adolescencias y uso del tiempo con la compañera Irma Sandoval, quien tiene también dos estudiantes muy sobresalientes de la Universidad Nacional,
Mariela y María José Herrera Madrigal, que son asistentes, colaboradoras e investigadoras ya de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Tenemos también a la compañera Rocío Chamorro Tacias de la sede San Ramón de la Universidad de Costa Rica, María Ángel Sánchez Alvarado de la Escuela de Trabajo Social de la UCR, Ana Rosa Ruiz Fernández del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en conjunto con la compañera Charlene Hernández Jiménez, también del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ambas de la Oficina de Género de dicha institución. Nos acompaña también más recientemente la compañera Melisa Sánchez Salas del Programa de la Persona Adulta Mayor de la UNED, la compañera Iliana Spitia Sutashan, estudiante de la Maestría de Evaluación en Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos que es una red interuniversitaria que está conformada por un conjunto de profesionales, de personas, de mujeres profesionales, investigadoras académicas, muy nutrido y que representan, ¿verdad?, a la institucionalidad de educación superior del Estado costarricense. Y creo que es muy loable la labor que se comienza a hacer y que se ha venido haciendo y los logros que se han alcanzado. Vamos a hablar ahorita de esos objetivos. Pero antes de empezar, como para, digamos, para profundizar en estos objetivos, en estos logros, creo que es importante, digamos, que tal vez profundicemos en el por qué hablamos de los cuidados. Es decir, muchas de las personas que han escuchado los anuncios que hemos hecho sobre este programa y que se han acercado y nos han comentado acerca de que es un tema que atraviesa la cotidianidad, es decir, que no solamente, aunque sea una red interuniversitaria y que muchos enfoques pueden ser académicos, desde luego, pero que es un tema y es algo que es importante hablarlo porque tiene que ver con la cotidianidad, con las familias, con el trabajo, con la vida de las personas en ámbitos que van muchísimo más allá de lo cotidiano. Entonces, te planteo esta pregunta, Natalia. ¿Por qué hablar de cuidados? ¿Por qué hablar del autocuidado en una sociedad como la que vivimos, con las características, con el tema, la relación con el tema de la salud mental, etcétera? Porque los cuidados atraviesan todos los ámbitos de la sociedad, todas las situaciones públicas y privadas, porque aunque en este momento se está haciendo visible el tema, por la lucha de distintos grupos feministas en la región latinoamericana y del Caribe. Desde los años 70, 80, también compañeras pioneras de la Universidad de Costa Rica, menciono también a Nancy Piedra y a Juliana Martínez, a Ana Cecilia Escalante, que son parte de las fundadoras de esta red, igual Irma Sandoval, han venido trabajando para visibilizar estos temas porque el cuidado de las sociedades es primordial, porque nadie supera los obstáculos en aislamiento. Las sociedades somos cooperativas y hay una codependencia en el ciclo de la vida de los cuidados. En las distintas etapas de la vida, los cuidados son diferentes. En la niñez, el desarrollo temprano, durante el crecimiento, los cuidados están cambiando constantemente. Para las adolescencias y las juventudes, el cuidado está también en el proceso de autonomía de las oportunidades a educación digna, a trabajos dignos, en la etapa de adultez, hay una relativa autonomía. El concebir una vida digna es tener un acceso a la seguridad social, a la salud de manera permanente, que se resguarden su derecho a autonomía, su derecho al autocuidado, que no sea en detrimento del acceso al trabajo formal, que, no que el acceso al autocuidado muchas veces en el caso de las mujeres en el caso de nosotros las mujeres, se ve mermado por los cuidados y el trabajo doméstico dentro de las familias, porque cuando tenemos que cuidar familiares, si no tenemos un acceso a un trabajo digno, a un trabajo estable que nos proteja, con un permiso de cuidados, nos vemos obligados muchas veces en algunas etapas de nuestras vidas a
a renunciar al trabajo decente por proteger a nuestras familias, pero va en detrimento de nuestros derechos. En la etapa del proceso de las personas adultas mayores, no podemos hablar solamente de un proceso de una sola vejez. Hay muchas formas de envejecer. Hay personas que tienen una situación de salud distinta a otras o de acceso a beneficios que le dan calidad de vida en su momento de la vida, de la jubilación. Hay personas que cuentan con recursos económicos para el autocuidado y otras personas que y es el caso de muchas mujeres adultas mayores que por dedicarse a los cuidados familiares no cuentan con un recurso financiero para su jubilación decente. Dependen del régimen no contributivo o de si sus esposos o cónyuges hayan tenido un trabajo digno para poder heredar una pensión. Muchas veces, la mayoría de casos de las mujeres adultas mayores que han trabajado toda su vida en cuidados familiares se ven obligadas a seguir trabajando de manera informal para poder solventar su crisis financiera. Y esto va en detrimento de los derechos. Entonces, con estos ejemplos, lo que quiero decir del ciclo de la vida, de que los cuidados atraviesan toda la sociedad, es ver que los cuidados son realmente la base, el pilar fundamental del bienestar social en todas las sociedades, independientemente de su cultura y de su situación también de régimen político. Y por esto también en los cuidados es importante hablar sobre un sistema de ingreso universal que permita dar calidad de vida a todas las personas, que no sean simplemente em, ingresos monetarios condicionados, sino que sean dirigidos hacia poblaciones y situaciones específicas para poder asegurar un ingreso universal en la jubilación, para asegurar un ingreso universal a las personas que están estudiando y que puedan terminar su profesionalización para ingresar a trabajo laboral digno, que haya un ingreso universal para las personas cuidadoras que no trabajan fuera del hogar porque tienen una situación de cuidados de personas dependientes para que puedan tener un subsidio, ir a un ingreso monetario o subsidio de cuidados para poder resolver el problema de autonomía y de derechos al autocuidado de estas personas, que en su mayoría somos mujeres. Claro que sí, y me parece muy importante lo que usted señala y de una profunda sensibilidad y de empatía, porque es algo que vivimos todas las personas, que vivimos todas las familias, es algo que es inherente al ser humano. Y usted decía algo que me llama mucho la atención y lo conversábamos en la primera parte también con la profesora Ana Lucía, que es el tema de la eficacia jurídica del derecho al cuidado. Es decir, está bien, hay un derecho humano al cuidado, a los cuidados, al autocuidado, etcétera, pero ese derecho tiene que tener un contenido económico, una condición material que lo posibilite, y es ahí donde el Estado entra con políticas públicas concretas, con normativa y sobre todo con un papel de redistributivo de la riqueza, es decir, se deben buscar Claro. los mecanismos para garantizar eso. También usted destacaba algo que me hizo recordar a esta famosa frase o pregunta que le hacían a la antropóloga norteamericana Margaret Mead, que hablaba sobre el primer indicio acerca de la humanidad, de la socialización, de la civilización, y ella decía Exacto. que creo que era una tibia, de una pierna entablillada, y entonces le preguntaban por qué, entonces decían, Sí, ¿verdad? Que ella decía que era que entonces hubo una acción de cuidado. Entonces, esa acción de cuidado, esa acción de quedarse con esa persona que estaba herida y que esa persona luego se demostró que paleoantropología, la arqueología, ¿verdad? Todas estas ciencias que estudian a partir de los huesos, descubrieron que esa persona había sobrevivido mucho más tiempo, cosa que en otra instancia esa quebradura significaría que fuera una presa la fácil, muerte segura, la sí. muerte, la muerte segura. Entonces, que ese Ujú. signo, el cuidado, es sustancial con la civilización, con lo que nos hace humanos y humanas y con lo que nos hace
personas que conviven y que genera una perspectiva más allá de una lógica meramente de la supervivencia. Entonces, creo que eso es fundamental. Y por otra parte, esto que usted nos comenta no escapa de la lógica del capital, del capitalismo, ¿verdad? Ha buscado invisibilizar, precarizar y ha Los sido cuidados. los cuidados, exacto. Entonces, te quería preguntar por precisamente cuáles son esos antecedentes teóricos, empíricos, históricos del tema de los cuidados en general y de la red y digamos y de su abordaje hasta el día de hoy como un derecho humano y cómo se constituye, ¿verdad? Desde estos elementos teóricos, empíricos e históricos. Bueno, estos antecedentes empíricos históricos han estado recogidos desde compañeras investigadoras españolas, canadienses y europeas, y en América Latina se ha desarrollado el análisis desde los derechos al trabajo digno, al uso del tiempo. Este tema de los cuidados, aunque ahora sea una moda, ha estado inserto, como vos decís, en la sociedad de siempre. También un antecedente importante es el tema de la calidad de los cuidados en cuanto a la obligatoriedad del Estado a brindar cuidados. Por ejemplo, ahora en el caso de Costa Rica, se construyó un sistema nacional de cuidados en el cual se está reconociendo los tres pilares de los cuidados, el derecho a cuidar, el derecho al autocuidado y el derecho a, a ser cuidado. Y se está reconociendo un subsidio económico como un paso adelante hacia un sistema de transferencia universalizada hacia las personas que ejercen los cuidados independientemente de su situación. Y con esta resolución de la opinión consultiva que se realizó hace poco si no me equivoco, el 7 de agosto, se reconocieron estos tres pilares y la obligatoriedad de los estados a reconocer y a brindar políticas públicas de bienestar social igualitarias y universalizadas a los distintos grupos poblacionales, un instrumento que va a obligar a reconstruir y a mantener las políticas ya existentes, sobre todo en el caso de Costa Rica, que hemos estado en detrimento del bienestar social por la implementación de la individualidad de las políticas neoliberales que conciben los cuidados dentro del discurso epistémico, teórico, empírico como una situación a resolver en el ámbito privado y que cada quien tiene que ver cómo cuida a sus familias de acuerdo a los recursos con los que tiene. Este detrimento en la calidad de los cuidados también obliga a muchas familias de clase media que no tienen recursos económicos altos a precarizar la estabilidad laboral de otras familias con menos recursos, sobre todo de mujeres que se dedican a estos trabajos explotados sin límites de tiempo y sin una remuneración digna. Entonces, parte del proceso y el debate latinoamericano es el reconocimiento de los cuidados, el establecimiento de políticas de remuneración más universalizadas. Gracias a al debate feminista se ha insertado la interseccionalidad en las políticas públicas. La interseccionalidad es el reconocimiento del contexto inmediato de las distintas personas en una sociedad, de su cultura, de su situación social y su situación económica para ejercer cuidado sin esta lucha epistemológica abierta que han ejercido en América Latina las feministas. Todos estos avances en las políticas públicas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, no se hubieran podido desarrollar y no se hubiera logrado esta resolución consultiva, opinión consultiva a favor del tema de los cuidados, que sigue siendo complejo, porque el tema de los cuidados, visto desde de los distintos movimientos feministas en América Latina, también significa tomar los cuidados desde la base cultural de los pueblos originarios
y también significa valorar los cuidados que suceden al nivel de los cuidados comunitarios y retomar estos aprendizajes de los cuidados comunitarios, que son una fortaleza en América Latina, para implementar las fortalezas y aprendizajes desde el activismo social para las políticas públicas. No tomar o diseñar políticas públicas de forma vertical, sino al contrario, esta es la lucha que se está dando en estos momentos activamente en América Latina. Y uno de los resultados de estas luchas y de esta apropiación epistemológica que viene desde la interseccionalidad, el conocimiento situado y los cuidados comunitarios, lo podemos observar en la construcción de la política pública de cuidados que tiene en este momento Colombia, que me parece un buen ejemplo a retomar, sobre todo pues todo este antecedente de lucha epistemológica y teórica que se ha dado en la región. ¿Cuáles serían, tal vez para ir finalizando y por el tema del tiempo y cosas que le agradezco mucho la participación, Natalia, con un tema Mucho gusto. que es determinante? ¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea la Red Interuniversitaria de Estudio y Transformación de los Cuidados, REDCUD, y cuáles han sido las actividades que se han venido ejecutando y sobre todo Claro, las actividades que se van a desarrollar en el futuro? claro. El objetivo general de esta red es precisamente con todos estos antecedentes epistémicos, es articular espacios de investigación, acción social, extensión y docencia para generar procesos de transformación de los cuidados como un eje central del bienestar, que lo he venido comentando, con el fin de fomentar la equidad y la igualdad de género desde una visión multi e interdisciplinaria en proyección nacional, regional, internacional. Dentro de los objetivos específicos tenemos generar conocimientos para la transformación de los cuidados por medio de investigaciones multi e interdisciplinarias en distintos sectores de la sociedad, tanto nacional, regional e internacional. Promover espacios de educación continua, intercambio y diálogos de saberes sobre la transformación de los cuidados con diferentes poblaciones en el territorio nacional a través de talleres, actividades académicas, entre otras. Como tercer objetivo tenemos fomentar la formación académica y profesional sobre la transformación de los cuidados a nivel nacional y regional. También impulsar espacios de intercambio académico y de cooperación entre las universidades, los centros de investigación y las organizaciones sociales, tanto a nivel nacional, regional e internacional, en torno a la transformación de los cuidados, siempre desde una lógica feminista. Así también como quinto objetivo tenemos apoyar acciones participativas con diferentes actores sociales, económicos y políticos desde una perspectiva de igualdad y equidad de género para la construcción de una agenda política de redistribución social de los cuidados. Las actividades que hemos desarrollado han sido básicamente la organización de talleres, charlas para la concientización de los cuidados, para brindar también la visibilización de los resultados de este tipo de investigaciones. Los talleres se ofrecieron a nivel regional, tanto en la zona sur como en la zona Caribe y en el Valle Central, con distintos grupos y organizaciones sociales. Estos talleres se dieron con el nombre de Trabajo de Cuidados, Uso del Tiempo y Políticas Públicas. Em, También para sensibilizar a estas poblaciones y que tengan un poquito más de información sobre estos temas que muchas veces desde la burbuja académica, y eso lo tengo que decir, damos por sentado que si nosotros manejamos estos temas de la vida cotidiana, de derechos al cuidado, el derecho al uso digno del tiempo para nuestro crecimiento personal, muchas veces en las ruralidades o en otros espacios, las personas, hombres y mujeres, porque trabajamos también con distintas poblaciones, no lo tienen tan interiorizado o no conocen el tema o como uno lo conoce y entonces toman conciencia de cuáles son sus derechos y cómo pueden defender esos derechos. Entonces, esto es muy importante. ¿Con qué tipo de poblaciones trabajamos? Hemos trabajado también con colegas universitarios, docentes, estudiantes universitarios.
Trabajamos también talleres con población adolescente de la zona sur. Trabajamos con población de mixta de estudiantes de la zona de Talamanca, la zona de Talamanca y otra zona del Caribe, de la provincia de Limón, que entre esa población estaban hombres, mujeres, policías, trabajadores. Con población estudiante de la UNED, de esa zona, es importante también subrayar que la Universidad Estatal a Distancia, a diferencia de las otras universidades públicas que tienen un grupo de población presencial, trabaja con una población distinta y muy, muy diversa, porque son poblaciones que la mayoría son mujeres amas de casa con responsabilidades familiares y también población trabajadora de distintas edades. Entonces, así como hay jóvenes universitarias, también hay personas adultas mayores y personas trabajadoras de mediana edad que a veces no tienen acceso a ese tipo de formación y de capacitaciones. Y también trabajamos con organizaciones de feministas de resguardo de los derechos de las mujeres que trabajan directamente con mujeres madres, adolescentes madres también y sus madres. Este fue uno de los talleres muy, muy valiosos para nosotros, sobre todo por el tema de empoderamiento sobre los derechos de a cuáles son las acciones que pueden tomar, cuáles son las rutas que pueden tomar para defender sus derechos a tener una educación digna. Este se dio en la zona, en San Ramón, en Occidente, coordinado con la compañera Adriana. ¿Qué acciones siguen? Bueno, formalizar la red es uno de los pendientes, el más importante, me parece, porque la red ya ha sido formalizada orgánicamente porque se ha venido trabajando por un grupo de mujeres que estamos eh, muy comprometidas con estos temas porque estamos construyendo un espacio seguro entre nosotras, porque estamos construyendo un espacio seguro entre las universidades y las organizaciones sociales, un acercamiento horizontal es importante, porque muchas veces los temas de la sociedad, las investigaciones sociales, tienen una rigurosidad vertical y en el tema de la cotidianidad hay que saber y tener la empatía, la sensibilidad de hacer incentivar investigaciones y acercamientos horizontales y con un lenguaje para que las personas puedan tener acceso y conocer sus derechos. ¿Qué otras acciones? Bueno, estamos realizando investigaciones interuniversitarias, investigaciones desde nuestros centros de investigación relacionadas con los cuidados. En este momento, bueno, una compañera, Ana Lucía Fernández, trabaja el tema del acceso al derecho a cuidado de las personas trabajadoras domésticas migrantes en nuestro país. En mi caso, estoy formulando un proyecto de investigación sobre cuidados comunitarios en la zona Caribe y varios compañeros están trabajando dentro de la red con distintas áreas y ejes temáticos de los cuidados, entre ellos cuidados comunitarios, el uso del tiempo, y se están integrando también organizaciones sociales para realizar investigación del uso del tiempo, del trabajo, también involucrando organizaciones sociales. ¿Qué otras acciones están por hacer? Bueno, estamos también coordinando distintas charlas de visibilización con distintos actores sobre la importancia de los cuidados. En la próxima semana se van a realizar dos charlas muy importantes, una coordinada por la doctora Nancy Piedra y otra por mi persona. Nancy Piedra está realizando la visibilización de la importancia de la opinión consultiva con académicas y actoras de cooperación internacional. Va a ser el 11 de septiembre a las 10 de la mañana. En mi caso, estoy organizando con respecto a mi investigación, pues la visibilización de temas relacionados con el bienestar social de la población joven y adolescente en cuanto al acceso al trabajo digno y a la educación. En octubre vamos a tener también varias actividades para visibilizar cómo están trabajando y cómo están incidiendo las distintas colectivas latinoamericanas
en el progreso del derecho al cuidado en América Latina, cuáles son las realidades de los distintos países. Eso también lo estamos construyendo para fortalecer los vínculos regionales e internacionales y también más trabajo de visibilización y más talleres están pendientes con grupos específicos de la sociedad civil que necesitan retomar y empoderarse sobre sus derechos. Natalia Dobles Trejos, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, egresada de la Maestría Profesional en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, estudiante del posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo de la Flaxo Argentina, especialista internacional en temas que tienen que ver con los cuidados con el género, investigadora del Centro en Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE de la UNED. Muchísimas gracias por los aportes, muchísimas gracias por la labor que hacen. Creo que la academia y el trabajo que se hace también en las zonas, en los pueblos, en las circunstancias concretas, situadas, como usted decía, donde se requiere este tipo de acompañamiento y sobre todo en donde se busca generar sensibilidad y conciencia acerca de un derecho humano y de algo que es fundamental en nuestras vidas, como es el cuidar, el autocuidado y el derecho a que nos cuiden. Natalia, muchísimas gracias por participar en Huellas. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a vos.